Existen muchos principios bíblicos que Dios nos deja en su palabra para que nosotros andemos por medio de ellos. Uno de ellos que conocemos muy bien, pero que en la práctica muchas personas no pueden llevar a cabo, o más bien no quieren llevar a cabo, es uno que encontramos en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y allí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego dice, porque ¿qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? ¿O en qué concuerda Cristo y Belial? Y entonces el principio que Dios nos está marcando allí por medio de su palabra y le hablaba a la iglesia en Corintios es que no debería haber una comunión entre los creyentes y los no creyentes. En la iglesia en Corinto estaba pasando un efecto que no era muy correcto, y era que los creyentes que ya tenían al Señor Jesucristo en su corazón y que realmente tenían la salvación, se estaban enredando en cosas que no venían de parte de Dios. Corinto era una ciudad muy afectada por la idolatría y había mucho paganismo en ella. Muchos corintios estaban teniendo comunión con este tipo de personas, pero no solo teniendo comunión con este tipo de personas, sino aún en las prácticas que estas personas del paganismo hacían. Y allí es entonces donde Dios, por medio del apóstol Pablo, les hace esa exhortación fuerte y les dice, ¿qué comunión tiene el creyente con los incrédulos? No debería haber comunión, no os unáis en yugo desigual. Tenemos que entender lo que este principio nos dice y para eso también tenemos que entender lo que es la palabra yugo. Por supuesto que el Señor no nos está diciendo que no podemos conversar o tener una relación de amistad o tener cercana a una persona que no sea creyente. Eso no es lo que dice. De hecho, en la primera carta a los Corintios hace la corrección en cuanto a este tema y dice que Él no nos está diciendo que nos apartemos de las personas del mundo porque nos sería necesario escondernos de todos. Lo que dice entonces es que no nos unamos en yugo desigual. El yugo era este aparato que ponían sobre dos bueyes que iban a ser usados en el arado o en alguna labor del campo. Y el yugo se ponía sobre dos bueyes que fuesen de la misma medida, del mismo tamaño y seguramente también que tuviesen la misma fuerza para producir así el trabajo necesario. El yugo hacía que estos dos estuvieran juntos, caminaran a la par y hicieran el trabajo totalmente en unidad. Así que lo que el Señor nos dice es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nosotros tenemos que tener una distancia total en esta cuestión del yugo. Lo que podemos interpretarlo es en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una muy clara es en el noviazgo y en el matrimonio. No podemos, como creyentes, pensar que podemos tener un noviazgo y menos un matrimonio con una persona que no sea creyente. El que es creyente, el que ha creído en el Señor Jesucristo y está pensando en casarse o en tener un novio o una novia y luego llegar a un matrimonio con una persona que no ha creído en el Señor, solo va a encontrar problemas porque estaría violando un principio muy claro de la palabra de Dios. Eso sería unirse en un yugo. Así que como creyentes, aquellos que están solteros o que están pensando en tener un novio o una novia para el matrimonio, no deben por nada del mundo mirar hacia el mundo incrédulo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchos jóvenes creyentes, muchos cristianos, lamentablemente violan este principio bíblico porque encuentran en el mundo personas con valores morales, personas con aptitudes que les agradan, personas con profesiones o que tienen muchas cosas en común, sin embargo, no tienen en común la salvación y no pueden unirse en yugo desigual con los incrédulos. Al violar este principio bíblico solo vendrán consecuencias dolorosas y desastrosas. Pero la única parte donde se aplica no es en el noviazgo ni en el matrimonio. De hecho, en el contexto en que se está dando no nos está hablando de noviazgo, lo tomamos por aplicación, pero tiene también una aplicación muy importante en un área de negocios. No podemos asociarnos tú a tú con una persona que no sea creyente. Un hombre creyente que quiere emprender un negocio y que quizá quiere tener una sociedad, debe tener muy en cuenta este principio. Pues si se asocia aún para trabajar tú a tú o 50 con una persona no creyente, va a violar de la misma manera este principio y van a tener dificultades ya que el creyente tiene principios bíblicos y normas de conducta que quiere vivir, mientras el no creyente
no va a tener ningún problema con hacer ciertas cosas que van a estar mal. Tenemos que tener cuidado también en una manera de aplicación, aún en un sentido de amistad, ¿sabe? Las personas que no son creyentes no deberían ser nuestros mejores amigos. Nosotros como creyentes somos llamados a tener amigos y debemos mostrar esa amistad, ya que con esa amistad podemos ganar personas para Cristo, ya que por medio de la amistad podemos mostrar al Señor Jesucristo y en ningún momento la Biblia nos prohíbe que tengamos amigos no creyentes. Pero si tenemos un super amigo o lo que algunos llaman su mejor amigo, sería casi estar unido en un yugo desigual, porque estaríamos haciendo las mismas cosas que él. Y tal vez pensaríamos, nosotros le vamos a influenciar a él. Sin embargo, allí recuerda 3 palabras en este texto que acabamos de leer, y son 3 palabras que nos deja el Señor muy claras. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Otra palabra que usa es qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y otra que dice es y qué concordia Cristo con Belial, o en qué concuerdan Cristo con Belial. Y luego en el versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Así que esas 4 palabras son las que tenemos que tener en cuenta. No puede haber comunión, no puede haber concordia, no puede haber algo de acuerdo, no puede haber compañerismo incluso. Compañerismo es vamos juntos a la par. No es que nosotros nos creamos, nos sintamos mejores que otros, pero sí tenemos que no unirnos en ese yugo desigual, ya que eso nos puede arrastrar. Por el contrario, sí debemos influenciar personas, sí debemos tener cercanía a otros y debemos mostrar a Cristo en nuestra vida. Todo esto es en pro de la santidad. En el contexto en el que está hablando y termina el capítulo 6 diciendo es que Dios quiere que su pueblo salga de en medio de ese paganismo y de en medio de esa contaminación que los puede inducir al pecado. Somos nosotros los que tenemos que tomar una iniciativa y no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Al contrario, debemos tener una vida que glorifique al Señor y que muestre a Cristo y que podamos entonces influenciar así a otros para que reconozcan al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.